Pues yo ya estoy listo, Karin, cuando quieras. Ya pueden también, cuando gusten ya está, listo. Hola, excelente día, un gusto saludarles. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión del periodo 2024A del Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Es un gusto y un honor darles la bienvenida en nombre de nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, y agradecemos como siempre la presencia y el gran apoyo de nuestros coordinadores y también organizadores de este seminario, que hoy también nos van a honrar con la disertación del tema Experiencias éticas en Latinoamérica. En verdad, es un gusto recibir al doctor Oscar Diego Bautista, quien es profesor de tiempo completo de nuestra universidad, así como al doctor Jaime Rodríguez Alba, quien también es profesor de tiempo completo de nuestra universidad, y al doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez, quien también nos ha ayudado en coordinar este seminario, que la verdad ha sido muy productivo, muy fructífero y sobre todo que se ha replicado no solamente en distintos espacios, sino también en distintos países. Estimados doctores, amigos, en verdad un gusto, un honor. Esperamos que esta segunda edición del seminario siga permanente y perenne durante el mayor tiempo posible para que podamos seguir contribuyendo de alguna u otra forma a nuestra sociedad. Muchas gracias y le cedo el uso de la voz al moderador, al doctor Víctor Hugo. Gracias, doctor Jorge Vázquez Caicedo, subdirector académico de la Facultad de Derecho de la UAMX. Siempre es grato contar con su presencia, con su apoyo y bueno, pues después de estas palabras, como bien dice, hoy es la última sesión de nuestro seminario. En ese sentido, pues también agradecer a nuestras autoridades, a la maestra María José Bernaldez, directora de la facultad, quien ha dado todas las facilidades para la realización de este seminario. Y bueno, pues también, como lo dijo nuestro subdirector, hoy justamente en esta clausura, pues tendremos un cierre con broche de oro. Las dos personas que armaron el proyecto inicialmente, que coordinaron la primera edición de este Seminario Internacional en Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción, pues ahora están como ponentes en esta última sesión del periodo 2024A. Como bien dijo nuestro subdirector, el doctor Oscar Diego Bautista y el doctor Jaime Rodríguez Alba, son los encargados de presentar este tema de suma importancia, este tema que será el corolario de este seminario, que efectivamente ha generado mucha expectación, afortunadamente ha sido punto de encuentro ya de diversos especialistas y que se ha estado difundiendo por varias partes de nuestro país y de Latinoamérica. Así que hoy el tema es experiencias éticas latinoamericanas, con el cual clausuraremos la edición de este semestre 2024A. Para lo cual, bueno, no necesitan presentación, pero me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestros invitados, de los ponentes de este día, de los iniciadores de esta actividad tan pujante y que ha generado un verdadero encuentro de discusión, de debate, de discernimiento de varios especialistas. Y bueno, pues en primer momento leeremos la semblanza curricular del doctor Oscar Diego, quien es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, maestro por la Universidad Internacional de Andalucía, maestro también por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. En el ámbito académico, el doctor Diego Bautista ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Imparte la asignatura de Ética en la Función Pública en la Maestría de Administración Pública y Gobierno y también es coordinador del Diplomado en Ética Pública y Prevención de la Corrupción en el Servicio Público. En el ámbito laboral se desempeñó como servidor público en dependencias de la Administración Pública Federal durante 15 años y desde 2009 es investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM.
Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción. En esta misma línea es autor de diversos libros, artículos, capítulos y coordinador de las colecciones Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos, Cuadernos para Prevenir y Controlar la Corrupción y Cuadernos de Integridad para las Organizaciones. Gracias, doctor Oscar Diego. Un honor que esté aquí con nosotros como ponente ahora. Y ahora leeremos la semblanza curricular del doctor Rodríguez Alba, quien es doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en el área de Filosofía Moral y Política. Magíster en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor de la Universidad Nacional a Distancia de España. Hasta hace algunos días era investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de nuestra universidad. Igualmente, ha sido profesor de Transparencia y Buen Gobierno y de Gestión del Talento, Negociación y Resolución de Conflictos en las Administraciones Públicas en el Máster Universitario en Dirección de la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja. Desde enero de 2024 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Desde 2023 es profesor acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica. Asimismo, entre su trayectoria laboral y académica, ha sido director de la licenciatura en Administración Pública de la Universidad Siglo XXI de Argentina, donde es profesor invitado de posgrado. Asimismo, ha formado parte de equipos de investigación en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina, y en este país ha dirigido proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Técnica de Córdoba relativos a temas de la ética, diagnóstico ético en organizaciones públicas, ética empresarial y ética en el cuerpo policial. Ha impartido cursos, conferencias y seminarios internacionales destinados a servidores públicos para El Salvador, Chile, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú y México. Es autor de diversas publicaciones relativas a los temas de ética organizacional, integridad en las organizaciones y ética pública. Igualmente, un honor, doctor Jaime Rodríguez, bienvenidos. Y les recordaré la dinámica de manera muy breve. Como saben, tendrán entre 20 y 25 minutos para hacer la exposición de este tema. Iniciaremos con el doctor Oscar Diego Bautista. Posteriormente, otros 20 minutos, entre 20 y 25 minutos para el doctor Jaime Rodríguez Alba. Y al final haremos un intercambio de preguntas, comentarios de la gente que nos sigue a través de las redes sociales de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin más, agradeciendo y sintiéndome sumamente honrado de moderar la presentación de estos talentosos profesionistas, dejamos el uso de la palabra al doctor Oscar Diego Bautista. Doctor. Bueno, muchas gracias, Víctor. Saludos Jorge Alejandro, Jaime, un gusto estar aquí en esta mesa. Voy a compartirles una presentación. Denme unos segundos. ¿Sí la ven ahora? Sí, doctor, ¿Sí? ya. Perfecto. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que la temática que hoy presentamos es un tema interesante porque, bueno, como bien ya se dijo, tiene que ver con el Seminario Internacional en Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Y este tema, pues, no es un tema exclusivo de algún país en el mundo. Este es un tema mundial, el tema de la corrupción. Es un problema, es un fenómeno no solo mundial, sino histórico. Pero bueno, nosotros por cierta practicidad, llamémosla así, nos hemos ido enfocando en América Latina.
Y a mí me da gusto compartirles que, bueno, junto con mi colega, el doctor Jaime Rodríguez, pues hemos tenido algunas experiencias por algunos países latinoamericanos, con lo cual quiero señalar que no solamente es un trabajo conceptual o teórico, sino que hay cierta experiencia. Y bueno, el resultado de esa cierta experiencia, bueno, pues es la presentación que hoy les vengo a compartir. Bien, quisiera comenzar con un dato. Miren, en 1990 se llevó a cabo en México la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara. Allí hay un edificio histórico que es el Hospicio Cabañas. En ese edificio hay una placa que recuerda la venida de todos los presidentes de América Latina en ese momento. Lo curioso de esa placa es que si uno va viendo los nombres de todos los presidentes que estuvieron ahí, la mayoría de esos presidentes han estado envueltos en escándalos de corrupción. Algunos han estado presos, otros han estado prófugos, otros, bueno, obviamente están imputados y, bueno, alguno de ellos incluso se suicidó por un escándalo de corrupción. Entonces, el problema de la corrupción en América Latina es grave. Tan es así que Naciones Unidas ha señalado que América Latina es la región en donde hay más desigualdad en el planeta. Y diversos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dicen que este fenómeno, por un lado, es uno de los más altos en el mundo, pero por otro lado también es un obstáculo para el desarrollo de América Latina. Entonces, el problema de la corrupción en América Latina es devastador, es muy fuerte. Y la verdad es que aquí había que preguntarse, bueno, ¿y entonces qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Se está haciendo algo? Entonces, esto nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, no sin antes mencionarles algunos ejemplos de algunos presidentes de diversos países de América Latina que han estado envueltos precisamente en escándalos de corrupción. Entonces, aquí simplemente por mencionar rápidamente, Carlos Menem en Argentina, Collor de Mello, Lula da Silva en Brasil, con el caso de Odebrecht, Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica, Pinochet en Chile, Abdalá Bucaram, así como Daniel Noboa en Ecuador, Alfredo Cristián en El Salvador, Fernando Lucas García, Alfonso Portillo, así como Otto Pérez en Guatemala, Jean Bertrand Aristide en Haití, Porfirio Lobo, Juan Orlando Ramírez, expresidentes de Honduras, que por cierto ahora están presos. En el caso de México, Salinas de Gortari, Foz, Calderón, Enrique Peña son ejemplos de que han pues dejado un desprestigio a México por el tema de la corrupción. En el caso de Nicaragua está Arnaldo Alemán, en Paraguay Luis González Machi, Alejandro Toledo, Fujimori, Pedro Castillo y Pablo Kuczynski, Ollanta Humana, Alan García, Martín Vizcarra y actualmente la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pues todos han estado envueltos en el escándalo de corrupción. En ese sentido, creo que merece una mención especial el caso de Perú, porque han creado una cárcel, una prisión para los expresidentes, y varios de los expresidentes están allí en esa prisión, ¿no? El caso también de Carlos Andrés Pérez, es de Venezuela. Entonces son algunos ejemplos de algunos expresidentes latinoamericanos que han estado envueltos en escándalos de corrupción. Ahora sí, lo que les decía, bueno, pues si le damos la vuelta al problema, porque vemos que, por ejemplo, la antítesis de la corrupción es la ética, y si intentamos hacer algunos hallazgos o experiencias éticas en América Latina para intentar frenar la corrupción, pues me gustaría dar precisamente o comenzar con algunos datos históricos. En la década de los 90 hubo una crisis de confianza, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, en donde los ciudadanos dejaron de creer en sus gobernantes. Esto hizo que la OCDE hiciera algunas investigaciones, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y como resultado de esas investigaciones se llegó a la conclusión de que se había descuidado el tema de la ética en la formación de los gobernantes y servidores públicos. Entonces, a finales de los 90, la OCDE hace un llamado a los gobiernos, en principio, de miembros de esta organización internacional, para que incluyan medidas éticas en sus servidores públicos. No obstante, después estas medidas se amplían a los diferentes países del mundo.
Y la OCDE establece un marco ético para los países miembros. Establece un documento que se llama Recomendación para el Mejoramiento de la Conducta Ética en el Servicio Público. Crea en la década de los 90 un modelo que se llama de infraestructura ética. Posteriormente reforma este modelo, crea uno nuevo que se llama sistemas de integridad y que se propone que se incluyan en los diferentes gobiernos y administraciones públicas. También se exhorta a que se fortalezca el tema de la ética en la formación de los servidores públicos, a que se incluyan instrumentos o herramientas éticas dentro de los gobiernos y administraciones públicas, y a que se creen escuelas de formación en donde se incluya precisamente el tema de la ética para mejorar la conducta de los servidores públicos. El propósito de estas herramientas es que los servidores públicos tengan una conducta idónea, apegada a valores, para cumplir con los objetivos del servicio público. Y dentro de los propósitos de los servidores públicos, pues está lograr el bien común o bien de la comunidad política. Entonces, ese es un poco el marco o contexto en torno a la ética pública. Ahora bien, ¿qué acciones en concreto se han llevado a cabo en América Latina en torno a la ética pública? Ahora bien, voy del presente al pasado. En concreto, en 2023 se creó la Red Iberoamericana de Ética Pública. Ahora bien, voy del presente de Investigaciones y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se creó también en este año un seminario permanente de ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción, donde se invita a diferentes profesores, académicos o intelectuales de América Latina para que participen en este seminario. Y la verdad es que pues, ha habido buena intención y buena participación en dicho seminario. También el año pasado se llevó la Semana de Ética en El Salvador, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental. En el año, simplemente voy a ir señalando algunos eventos generales, no me voy a detener tanto, voy así rápido, ¿no? En el 2022 se creó el primer diplomado en Ética Pública y Prevención de la Corrupción en el Servicio Público en México. En el 2019 se realizó en México el Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas. Vinieron representantes de varios países latinoamericanos y participaron en este congreso. En el 2019, en Bolivia, en la ciudad de Tarija, se llevó a cabo la Semana del Conocimiento en torno a la ética pública y el medio ambiente. En el 2018, en Guatemala, se aprobó la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. En el 2017, el Instituto Nacional de Administración Pública de México creó la colección Ética Pública y Prevención de la Corrupción en los Gobiernos y Administraciones Públicas. Para el año 2020 ya tenía 7 libros, 7 obras publicadas en torno a esta temática. También en este año se crea la colección Cuadernos para Prevenir y Controlar la Corrupción. Es una colección de 10 números. Y en ese año, el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, convocó a un concurso internacional, concurso de investigación, dedicado al tema de integridad y ética en la función pública. Por cierto, me tocó ser partícipe de la comisión de evaluación de este premio, de esta investigación en este año. En 2017 también se realizó el tercer foro estatal en Guanajuato, denominado Ética y Responsabilidades en el Servicio Público. En el 2016, la Alcaldía de Quito, Ecuador, organizó el Seminario Internacional denominado Sociedad Civil, Transparencia y Control Social en la Gestión Pública. En ese año, la Universidad Siglo XXI de Córdoba, Argentina, organizó las jornadas Ciencia 21, donde se abordó el tema del sistema ético integral. En este año también, tanto la Universidad Autónoma del Estado de México como la Universidad Complutense de Madrid desarrollaron un curso que se denominó Ética Pública y Prevención de la Corrupción en los Gobiernos y Administraciones Públicas. Dicho curso se realizó en Madrid y asistieron los principales integrantes de este curso, pues fueron de alumnos de todos los países latinoamericanos. En el año 2015 se creó la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Ese mismo año también se desarrolló en Tegucigalpa el curso Valores Humanos, Ética y Lucha contra la Corrupción. Ahí me tocó participar y ahí llegaron, este curso normalmente, en este curso participaron normalmente jueces, magistrados, abogados de 8 países centroamericanos. En el año 2012 se publicó en México los lineamientos para desarrollar acciones que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos. En el 2011, el CLAD elaboró el documento Transformación del Estado para el Desarrollo en Iberoamérica.
incluyó un apartado que es el tema de la ética pública como elemento importante para la política pública en los estados. En este mismo año también se llevó a cabo el primer Congreso Internacional sobre Buen Gobierno, Transparencia y Seguridad, organizado por la Alcaldía de Medellín, y eso se realizó en Colombia. En este mismo año se llevó a cabo en México, en la ciudad de Toluca, la primera jornada de ética pública. En el 2009 comienza a operar la línea de investigación en ética pública, buen gobierno y combate a la corrupción en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y al mismo tiempo se crea la colección de cuadernos de ética para los servidores públicos. En el 2006 se realizó en México el Foro Mundial Ético, Foro Ético Mundial, el cual tuvo 5 ejes: política y participación, familia y vida, juventud y retos del futuro, educación, cultura, ecología y medios de comunicación y esparcimiento. En este mismo año se crea la Red Universitaria de Ética y Desarrollo Social, una iniciativa por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también en este año se crea el Código Iberoamericano de Buen Gobierno. Es un código promovido por el CLAD, en donde lo firman los diferentes países latinoamericanos. Y bueno, dicho sea de paso, es un código muy bueno, muy interesante, coordinado además por un colega nuestro que es Manuel Villoria, y el cual pues se les invito a que lo conozcan. Está en internet, son me parece 3 o 4 páginas, se puede descargar fácilmente y es de fácil lectura. En el año 2005 se realizó en Belo Horizonte, Brasil, el Seminario Internacional Capital Social, Ética y Desarrollo. Y en el año 2001 se crea en Perú el Consejo Nacional para la Ética Pública, Proética. En este mismo año el BIT realizó en Honduras el Encuentro Internacional sobre Ética y Desarrollo, los nuevos desafíos. En este mismo año, la UNAM y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de México firmaron un convenio para llevar a cabo investigaciones de campo con el objetivo de medir la percepción en torno a la integridad de las dependencias del gobierno. Entonces, aquí como que una síntesis, un resumen de algunas acciones realizadas en las primeras décadas del siglo XXI. Ahora bien, en el campo específico de la universidad, de las universidades, está el tema de la Red Universitaria de Ética y Capital Social, que fue una iniciativa del BID. Y también he de señalar que el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un laboratorio de análisis y documentación de la corrupción y la transparencia en México, en donde se ponen iniciativas, se hacen análisis, se publican artículos vinculados con el tema de la corrupción y su combate en el caso de Mexicano. También he de señalar que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, tiene una línea de investigación en ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción. Y desde aquí, los que participamos en esta línea y en este centro, pues promovemos una cultura ética mediante diversas publicaciones, conferencias, jornadas, cursos, diplomados, y participamos, y bueno, de hecho, desde aquí se coordina la Red Iberoamericana de Ética Pública. ¿Qué organismos han existido o existen en América Latina para promover la ética pública? Bueno, pues está el Instituto para la Promoción y Difusión de la Ética Judicial en México, está la creación de oficinas de ética pública, por señalar algunas, no todos los países cuentan con una oficina de ética pública, pero por señalar los que tienen: Puerto Rico, Nicaragua, Argentina tenía, creo que ya no tiene, pero en un momento dado tuvo, así como Brasil. En Ecuador, en El Salvador existe el Tribunal de Ética Gubernamental, un organismo público que me consta porque hemos participado con ellos, que hace una labor loable, digna, para promover la cultura ética en sus servidores públicos. También existe la Comisión de Ética Gubernamental del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, y existen en algunos países escuelas de gobierno para capacitar en ética a sus servidores públicos. Y también algunos cuentan con oficinas de ética de gobierno. Del lado de la sociedad civil, me voy a permitir citar a 2 organismos que también trabajan para la promoción de la ética pública, de la ética. Uno es Providad para América Latina. Esta es una asociación civil de El Salvador, que es una asociación civil que en teoría es apartidista, no se vincula a los partidos políticos, y su misión es fortalecer las iniciativas anticorrupción en América Latina. Y también, por otro lado, está el Consejo Nacional para la Ética Pública, Proética. Esta se creó en 2001 en Perú. Es una asociación civil también que se dedica a promover iniciativas éticas. Ahora bien,
algunas acciones pendientes, porque bueno, pues, si bien es cierto que apenas estas iniciativas se están gestando, por otro lado, pues hay que seguir impulsando estas iniciativas y nos harían falta muchas cosas, entre ellas las siguientes. Incorporar el tema de la ética pública en la agenda de gobierno, identificar herramientas éticas, no solo identificarlas, comprenderlas, institucionalizarlas y aplicarlas. Eso es importante, ¿no? Por otro lado, hay que articular un sistema ético integral latinoamericano. De hecho, pues aquí voy a decir un pequeño paréntesis. Nosotros en México desarrollamos un modelo para combatir la corrupción que se llama Sistema Ético Integral. Y este modelo, pues queremos, o está en desarrollo, queremos impulsarlo para América Latina, ¿no? Entonces sería un sistema ético integral para Latinoamérica. Después, una acción que es importante es incluir el perfil ético en los servidores públicos en los países de América Latina. En América Latina, desafortunadamente, todavía no se ha consolidado el tema del servicio civil de carrera, del ingreso de los funcionarios al servicio público. Entonces todavía existe el sistema de designación o dedazo, o lo que se conoce como el spoil system o sistema de botín, en donde se reparten los cargos públicos, y en ese reparto de cargos, pues no necesariamente aquellos que llegan a los cargos públicos tienen un mejor perfil, son capaces, tienen conocimientos. Entonces es importante incorporar este perfil ético a estos servidores públicos que llegan a los cargos. Y finalmente, fortalecer una red de ética pública en el ámbito internacional. Todavía nos hace falta coordinarnos y estar en contacto para promover estas iniciativas, ¿no? Finalmente, ya voy cerrando. La disminución de las prácticas corruptas en América Latina no será posible sin un proyecto ético propio y asociado a la integración regional. Frente a la globalización de la corrupción, se requiere una globalización ética. Hay que unir eslabones para ser fuertes y enfrentar el tema de la corrupción. Cuando se institucionalice y opere adecuadamente la ética en los gobiernos y administraciones públicas latinoamericanas, se estará en posibilidad de construir los cimientos para generar una verdadera cultura ética. Esto lo digo porque, si bien es cierto que el tema de la ética ha cobrado cierta importancia, de inmediato aparecen consultores o especialistas que en teoría forman en ética, pero la verdad es que ni son tan buenos ni son tan especialistas, pero además hay un sesgo ideológico. Yo me he enterado que hay promotores de la ética y los valores que promueven son los valores neoliberales, ¿no? Entonces estos son mercenarios de la ética. Entonces necesitamos tener verdaderos especialistas en ética, verdaderos agentes éticos que sean auténticos, que sepan del tema y que verdaderamente tengan una vocación de servicio y que apoyen por el espíritu público. Bueno, solo en la medida en que construyamos un verdadero Estado ético con gobernantes y gobernados, se estará en posibilidad de hacer frente a las prácticas corruptas. Se requiere de una dosis muy alta de valores en el mundo y en particular en la región latinoamericana para obtener la equidad y justicia social que tanto nos hace falta. Y bueno, termino mi participación con una cita de este filósofo y teólogo suizo que terminó en la siendo profesor en la universidad, una universidad alemana, ahorita se me va el nombre, pero bueno, es Hans Kung, y él cita en un libro hermoso que tiene que se llama Una política para la economía y ética mundial, dice: no habrá un nuevo orden mundial sin una nueva ética mundial, una actitud ética global o planetaria. Bueno, pues yo aquí le dejo. Ya después, si tienen algún comentario o pregunta, pues estoy ahí a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Oscar Diego Bautista. Gracias por esta precisión en sus comentarios, por mostrar este diagnóstico tan preciso de la realidad latinoamericana y también por mostrar cuáles son las instituciones o cuáles son las acciones que se han emprendido en los últimos años para combatir este lacerante mal. Definitivamente a la sociedad civil nos resulta importante saber qué tipo de actores están participando en el combate
a este tema tan delicado, nos resulta importante saber qué instituciones están preocupadas por establecer acciones que permitan contener este mal y promover un nuevo servicio público, es decir, promover una verdadera cultura ética en los servidores públicos de nuestras administraciones a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. Sin duda, este mal de la corrupción ha sido señalado como uno de los elementos fundamentales que impiden el desarrollo pleno de nuestros países latinoamericanos. Por tanto, después de este diagnóstico que usted nos presenta, después de estos datos que resultan abrumadores, el número de expresidentes que han sido vinculados con procesos de corrupción, incluso el número de expresidentes que han sido vinculados a procesos jurídicos por su participación en temas de corrupción, pues es verdaderamente lamentable. Pero es importante, además de contar con este diagnóstico, conocer los actores y las instituciones que están preocupadas y ocupadas por establecer mecanismos, acciones que permitan, insisto, controlar este mal. Si la corrupción ha sido señalada como uno de los principales elementos que obstaculizan el desarrollo, que obstaculizan la sana convivencia de nuestras sociedades, justamente la ética pública, como usted lo ha señalado en diversas de sus obras y en diversas de sus presentaciones, pues representa el paradigma más importante para contener, para construir un dique ante este tan dañino mal. Y bien, pues bueno, ahora después de la presentación del doctor Oscar Diego Bautista, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, con el doctor Jaime Rodríguez Alba, a quien ya dimos lectura de su ficha curricular hace unos momentos. Se pudieron dar cuenta de su enorme experiencia, de su brillante paso por la academia y que nos sentimos afortunados quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar y trabajar con el doctor Jaime Rodríguez Alba, pues sabemos no solo de su alta calidad como investigador, sino sobre todo de su enorme calidez humana. Doctor Rodríguez Alba, pues a la distancia y con algunas horas de diferencia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Si no estoy equivocado, en España han de ser casi las 20 horas, las 8 horas de la noche, entonces le agradecemos que comparta con nosotros este espacio y pues le dejamos los micrófonos. Nuevamente, bienvenido y como siempre un honor, doctor Jaime Rodríguez. Muchas gracias, estimado Víctor. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, perfecto. Bueno, pues un gusto bien. acompañarles de vuelta, ¿sí? Como bien acaba de decir el doctor Víctor, pues recién acabo de regresar de México, ¿no? Pues hace un par de días, ¿no? En México he sido, pues, estos últimos 2 años investigador ahí junto con Oscar Diego y con el mismo Víctor en el Centro de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales y actualmente pues estoy en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, recién llegado, ¿no? Y en Madrid, ¿no? Voy a compartir la pantalla y me dicen si se ve. ¿Está bien? Ya se ve, ya se ve. Bueno. Primero, como pues el doctor Oscar Diego, ya venimos desde hace muchos años tratando de estos temas de la ética, doble perspectiva. Por un lado, el análisis científico, en el que exploramos un poco cuáles son los factores, los contextos que favorecen la corrupción. Y después, mediante metodologías vinculadas a la investigación, acción participativa, tratamos un poco de permear modelos que a veces pues vienen definidos para otras realidades institucionales a la realidad iberoamericana, ¿no?
Entonces, complementando, ya acaba de comentar el doctor Oscar, ¿no? Que hemos estado en varios lugares ya, ¿no? Hemos presentado algunos avances de investigación en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en Chile en el 2016, en Madrid en el 2018 y en este pasado 2023 en Cuba, ¿no? Los congresos del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, así como hemos estado presentando y asesorando en estos temas pues en distintos países, ¿no? En Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en El Salvador, en la República Dominicana. Tenemos como varias cosas en marcha, ¿no? Lo que yo quería comentaros hoy también con rapidez para que podamos pues platicar un ratito de esto es, primero, bien, como señalaba Oscar, ¿no? El tema de la corrupción, él habló de todos estos expresidentes que están en la cárcel, ¿no? Y de cómo pues parece que lamentablemente no somos capaces de terminar con las hidras de esa, con las cabezas de esa hidra, ¿verdad? De múltiples cabezas que cortas una y nace otra de la corrupción, ¿no? Entonces yo quería comentaros dos experiencias bien concretas que hemos tenido la ocasión de poder implementar y cuando yo pues estuve viviendo, como acaba de decir hace un ratito el doctor Víctor, en Argentina, ¿no? Trabajé, ¿no? En la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Siglo XXI de Córdoba de Argentina, ¿no? Entonces, primero entender que la corrupción se combate con ética, la corrupción es intrínsecamente relacional. Obviamente siempre se corrompe un sujeto, en el sentido filosófico del término, pero siempre hay como una suerte de campo, ¿verdad?, de interacciones que favorecen la corrupción. Es decir, la corrupción es relacional. Y yo me voy a centrar, por un lado, en una herramienta que desarrollamos para poder mejorar en materia de ética, integridad y combate a la corrupción desde el punto de vista empresarial, y por otro lado, de cómo esto que llamamos la creación de una cultura ética no es posible si no lo aterrizamos en modelos que están directamente relacionados con la gestión humana, la gestión del talento o la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Y en ese sentido, pues os quiero contar un poco la experiencia y el sentido que tiene esta experiencia en el marco más general de la construcción de ética en las organizaciones. En el caso concreto de la Municipalidad de Córdoba, por lo tanto, una organización o una institución pública, ¿no? Entonces, primero es un poco lo que, digamos que el itinerario argumental, ¿no? Primero, comprender un poco qué lugar tiene la ética en estos paradigmas tan usuales de la responsabilidad social corporativa, ¿sí? Segundo, cómo la organización la tenemos que comprender como un sujeto moral, es decir, un sujeto que construye moralidad internamente, pero que al tiempo se relaciona como sujeto moral con otros actores o agentes del entorno. Por eso, esto que llamamos el enfoque multi-stakeholder, ¿no? Que para entenderlo rápidamente, quiere decir que una organización no se legitima por simplemente existir. Pongamos por caso una empresa, la legitimidad de una empresa no es la obtención de dinero o beneficio, aunque hay algunos paradigmas como el neoliberal que antes mencionó Oscar, que en efecto sostienen que la finalidad exclusiva de una organización empresarial es dar dinero a los accionistas, que son los propietarios o los dueños legítimos de la misma, ¿no? Pero desde un punto de vista ético, eso no es tan simple, ¿no? Porque en cualquier caso, el dinero o la riqueza se puede considerar como un bien instrumental, ¿no? Y eso sucede tanto en el orden de las personas como en el orden del mercado o de las relaciones económicas, ¿no? Las razones filosóficas para eso son muy profundas, amplias, y no podemos entrar aquí, ¿no? Pero salvo que tengamos complejo de Urraca, no podemos ver la felicidad de nuestras vidas en los metales, ¿sí?
o en el sucedáneo de los metales, que son los papeles, ¿no? Una organización se legitima en la medida en la que contribuye a una finalidad social. Y eso exige de suyo tener una serie de conductas respecto a los distintos actores con los que esta organización interactúa. Y da exactamente igual que la organización sea pública o privada desde el punto de vista de este enfoque que estamos señalando, ¿no? En esa dirección, comentaros que ya existen instrumentos como la norma de SGE 21, Sistema de Gestión Ética 21, de la Unión Europea, pues se utilizan tanto en el sector público como en el sector privado para evaluar y para que las organizaciones puedan, por así decir, tomar una serie de decisiones estratégicas relativas a cómo pueden mejorar los procesos éticos, tanto interiormente como en la relación con las demás organizaciones, ¿no? En el caso latinoamericano, existen algunos indicadores, como los indicadores del Instituto ETHOS, que es un instituto que se encuentra en Brasil y que, tanto para organizaciones públicas como privadas, tratan de buscar definir acciones que van a las organizaciones públicas o privadas para posicionarse en materia de sustentabilidad, gestión ambiental, pero también cuestiones vinculadas con la ética, como vamos a ver, ¿no? Fusionando de algún modo estos dos indicadores, y veremos un poco que estos indicadores es importante, porque los indicadores, igual que las normas digamos que de gestión ética, como la SGE, pues no son normas evidentemente que cumplen el estándar de las normas ISO, que están por lo tanto acreditadas por las agencias de estandarización internacional y nacionales, aunque hay algunas normas en esa dirección, pero sí son un instrumento útil para que las organizaciones que tienen conciencia de sus impactos y quieren mejorarlos puedan tratar de definir ciertas acciones estratégicas de mejora, ¿no? En esa dirección, comentaros un formulario de autopercepción ética de las empresas que nosotros desarrollamos en base a una metodología de investigación-acción por un lado, pero también exploratoria, es decir, con un estudio de alcance exploratorio en la provincia de Córdoba, en Argentina, y que actualmente estamos trabajando junto con el TEC de Monterrey y el Centro de Participación Comunitaria del Estado del Sistema Estatal Anticorrupción, Centros de Participación Comunitaria, para tratar de adaptarlo con otro instrumento que han desarrollado en el TEC, cara a que sirva que las empresas puedan, mediante ese formulario, tomar ciertas direcciones estratégicas en el combate a la corrupción y, lo que es más importante, en el fomento de la ética pública, porque una de las cuestiones interesantes de estas nuevas aproximaciones es que la ética hay que cultivarla porque mejora los procesos de calidad, mejora los procesos de retención y de gestión del talento en general, y mejora la reputación de las organizaciones en el entorno, ¿no? Pues creando eso que se llama confianza, que por otra parte es uno de los factores que favorece el combate a la corrupción, ¿no? Finalmente, comentaros también un poco que las organizaciones pueden, después de evaluarse a sí mismas en materia de gestión ética, pues utilizar herramientas, marcos de integridad institucional, y dentro de esas herramientas, esos paradigmas, pues nosotros hemos estado trabajando en la definición de eso que llamamos las competencias éticas, y de modo que podamos, tanto en los procesos selectivos como posteriormente en los procesos formativos y en los procesos de evaluación de desempeño dentro de las organizaciones, considerar la ética como una variable importante en la toma de decisiones estratégicas relativas al personal, ¿sí? Es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Entonces, bien, primero, ¿qué es esto de la responsabilidad social y por qué cuando hablamos de responsabilidad social estamos hablando de algo que tiene que ver con la ética, ¿no? La responsabilidad, hay algunos autores, como
Milton Friedman, que dicen que la única responsabilidad, o Hayek, ¿no?, que son autores asociados al pensamiento neoliberal, que dicen que la única responsabilidad que tiene una empresa, en este caso, es dar dinero a los accionistas. Sin embargo, otros autores que están más situados en este modelo de pensamiento ético consideran que una empresa también se legitima en base al servicio que ofrece. Es un servicio que tiene que tener ciertas características, es decir, tiene que ser un servicio que cumpla con ciertas normas, evidentemente, pero tiene que ser un servicio que favorezca, o un consumo en general, que favorezca eso que Adela Cortina, una gran estudiosa de la ética, llama a ella el consumo felicitante, es decir, que favorezca el desarrollo y el florecimiento de la persona y que no sea un sucedáneo o sirva para alienar o hacer que la persona, digamos, que se deje arrastrar en la pendiente resbaladiza de la falta de responsabilidad respecto a su propio ser, ¿no? Entonces, esta responsabilidad que las personas tenemos respecto a nosotros mismos no es una responsabilidad que venga de arriba, sino que es una responsabilidad que se cultiva especialmente desde las organizaciones. ¿Cómo? En este modelo que llamamos de la responsabilidad social, podemos entender que la responsabilidad no es solo exclusivamente penal o jurídica en general, sino que es una responsabilidad en la que la organización se preocupa, es decir, analiza, evalúa, tiene en cuenta, determina y al tiempo toma medidas para atenuar, mejorar, etcétera, eso que podemos llamar los impactos que sobre la sociedad y el medio ambiente la propia organización genera, ¿no? Me gustaría decir algo que es importante. Junto con los impactos que llamamos financieros, hay muchos autores que hablan de, por ejemplo, la triple medición. Por un lado, el impacto financiero, por otro lado, el impacto social y finalmente el impacto ambiental, ¿no? Frente a estos tres impactos, tenemos un impacto muy importante de las organizaciones, que es el impacto ético. ¿Qué es el impacto ético? El impacto de la organización por su operación, por su característica, tiene en el entorno, es decir, incide en el entorno. Pensemos, por ejemplo, organizaciones multinacionales que llegan de repente a determinadas comunidades originarias, digo, pensemos, por ejemplo, porque aquí se ve muy bien, y evidentemente inciden, pues, no solo en la cuestión financiera o no solo en la cuestión ambiental o en la cuestión social, sino también en lo que son los valores de esa comunidad, ¿no? Entonces, el tematizar esta cuestión, es decir, el ser consciente de estos impactos es importante. Ahora, ¿cómo puede una organización hacerse consciente de estos impactos? Pues aquí es donde una rama especial de la ética, que es lo que es la ética conocida como ética dialógica, ¿no? Algunos autores como Domingo García Marzá, Belén González Esteban, de la Universidad Jaume I de Castelló, que son discípulos de la Cortina, lo han estudiado muy en profundidad, ¿no? Es decir, no podemos evaluar y no podemos gestionar en el sentido de hacernos cargo de tener en cuenta estos impactos los mismos, si no es en base a estas características de lo que se llama la ética dialógica, es decir, el principio de la veracidad o sinceridad, el principio de la simetría, la máxima horizontalidad en los procesos comunicacionales, el principio de la reciprocidad o de la oportunidad que tiene todo agente moral de poder replicar un razonamiento moral, y finalmente el principio de la inclusión o principio de que todos los afectados o todos los actores y los agentes y especialmente los afectados tienen que estar partícipes y tienen que formar parte de la evaluación y de la gestión de estos impactos. Decimos los impactos que las organizaciones tienen, ¿no? E incluso pensando en las empresas. De hecho, hay un paradigma, un modelo que se le conoce con el nombre de la empresa ciudadana, ¿no? Es decir, del mismo modo que los sujetos somos ciudadanos y por lo tanto somos
sujetos o estamos sujetos a una serie de obligaciones y de derechos, también las empresas lo están. Y desde el enfoque de esto que llamamos la responsabilidad social, o la responsabilidad entendida como la gestión de los impactos que la organización, en este caso empresarial, tiene sobre el entorno, se suele diferenciar entre unas responsabilidades primarias que van con el corazón mismo de la organización, como por ejemplo brindar servicios y productos de calidad o en condiciones de justicia. La responsabilidad secundaria, que es tener en cuenta los diversos agentes con los que interactúa, en este caso la empresa, que no son solo los accionistas en este modelo neoliberal, sino que también son los trabajadores, también son los consumidores o beneficiarios, el entorno sociocomunitario en el que la empresa se desarrolla, por supuesto, instituciones públicas, etcétera, ¿no? Y algo que es muy importante, que es lo que llamamos las responsabilidades terciarias, dentro de las que estarían, pues, algunas responsabilidades especiales, ¿no? Primero, por ejemplo, la responsabilidad respecto a las generaciones futuras, que son unas generaciones que no existen y, por lo tanto, generan ciertos problemas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser responsables respecto a sujetos que no existen, ¿no? Pero ahí tenemos todo el área, por ejemplo, de la ética, el principio de responsabilidad famoso del que nos habló Hans Jonas, ¿no? Actúa de modo tal que puedas querer que el resultado de tu acción, es decir, el impacto de tu acción, haga que este planeta, ¿no? Pues sea al menos tan evitable como lo ha sido hasta la actualidad. Es decir, responsabilidades que tenemos que van más allá de lo inmediato o de los agentes que pueden interactuar en lo inmediato con nosotros, ¿no? A la hora de una organización pública o privada, ¿no? Poder evaluar un poco cómo impacta en el medio ambiente, cómo impacta en lo social, cómo impacta en lo ambiental, en lo ético, pues existen algunos instrumentos como por ejemplo los indicadores ETOS, ¿no? Que pues yo he tenido la ocasión de poder trabajar en estos indicadores a través de argentino de responsabilidad social, ¿no? Estos indicadores son un formulario que cada organización rellena a través de una aplicación y que tienen como 3 niveles: básico, esencial, amplio y comprensivo. Perdón, 4, ¿no? Entonces, esos 4 niveles permiten a la organización, en base a su estadio de desarrollo o de avance, poder posicionarse y así decir, pues el año que viene nuestro plan estratégico anual va a llevarnos a mejorar en esta y en esta y en esta otra dimensión. Como vemos ahí tenemos esas 4 grandes dimensiones con las que es contemplada la organización: visión y estrategia, gobierno corporativo, gestión social y ambiental, ¿no? En el caso concreto de la ética entendida desde el punto de vista del combate a la corrupción, en estos indicadores, el indicador número 12, vemos estadio 1, estadio 2, estadio 3, la siguiente que filmina veremos el 4, pues incorpora prácticas anticorrupción. Esto fue algo en lo que yo trabajé con el Instituto Ethos y Arce en Argentina. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la empresa orienta a sus empleados en el cumplimiento de la legislación. La empresa posee prácticas de alerta. La empresa posee políticas, como veis, se trata de niveles de mayor avance, ¿no? La empresa conoce las tareas internas o la empresa posee un procedimiento de verificación de... O finalmente, en el estadio ya superior, la empresa ejerce influencia en su cadena de proveedores desarrollando prácticas de combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, igual que favorecen la actuación corrupta por parte de los servidores públicos, a su vez son extorsionadas por los servidores públicos corruptos, ¿no? Entonces, ¿qué toma de decisiones estratégicas tiene la empresa o la organización social para poder abordar esta triste situación? Estos indicadores nos permiten un poco afrontar esta situación, ¿no? En el caso que os quería comentar, pues mediante un estudio exploratorio y en base al enfoque de la ética dialógica que señalaba y de la norma SGE 21 que os presentaría ahora rápidamente, nosotros desarrollamos un modelo que ahora os presentaré para que las empresas puedan autoevaluarse en materia de ética, ¿no?
tomamos en cuenta la norma SG21, Sistema de Gestión Ética 21, que ha sido desarrollado, propuesto por Forética, que es una fundación que se dedica al desarrollo de prácticas éticas en distintas organizaciones. En un primer momento se desarrolló para el mundo empresarial, pero actualmente en Europa están, entre comillas, acreditando con esta norma, pues organizaciones públicas y privadas, ¿no? Porque esta norma, como veis, trata de evaluar una serie de indicadores relativos a cuestiones vinculadas a la ética, la gestión ambiental, la gestión de los impactos sociales, etcétera, en estos rubros, ¿no? Clientes o ciudadanos, ¿no? Para nosotros los clientes son los ciudadanos, no son lo mismo, pero desde el punto de vista de esta norma sí podemos tomarlos como equivalentes, ¿no? Proveedores, porque la ética hay que sostenerla a través de toda la cadena de suministro. De nada sirve que nosotros digamos que tenemos un código de ética en el que atacamos el trabajo infantil y sin embargo tenemos, por ejemplo, accionistas de nuestra organización que pues se dedican al tráfico de armas o al tráfico de personas o directamente utilizan trabajo infantil en otras áreas distintas, ¿no? Ahí vemos estos distintos ámbitos en los que funciona esta norma, ¿no? Y por ejemplo, os pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, gobierno de la organización, ¿sí? Existe código de conducta de la organización, hay un comité de responsabilidad social o no lo hay un plan de responsabilidad social, ¿sí? Se divulga información financiera, obviamente se puede divulgar o no se hace. Respecto a las personas, se respetan los derechos humanos, existe igualdad de oportunidades, hay seguimiento del clima laboral y algunas organizaciones van más allá y hablan del clima ético, ¿sí? Que también se mide, ¿no? Hay una reestructuración responsable, porque esto es muy importante porque siempre pongo el ejemplo de Austria. Austria es un país en el que existe despido libre y sin embargo es un país que tiene una tasa salarial media superior a la media de la OCDE y tiene una tasa de desempleo inferior a la media de la OCDE. ¿Cómo hacen los austríacos? Pues porque existe una reestructuración responsable. Es decir, cuando una organización se tiene que reestructurar por motivos de competencia o de mejora o de innovación, etcétera, no es lo mismo tratar de darse a las personas que no lo hacer. Y aquí se ve muy bien qué significa esto los impactos éticos, porque muchas veces decimos, ¿qué es lo que más arriesga a una persona en una empresa? Pues dice, el dinero. Pues no, lo que más arriesga es el tiempo de vida, que ese no tiene vuelta atrás, ¿no? Es decir, el dinero se puede volver a conseguir, pero el tiempo de vida no se puede volver a conseguir, ¿no? Entonces ahí vemos que en el caso austríaco, pues hay programas de reestructuración responsable y eso es lo que hace que pues no haya una suerte de competencia a ver quién paga menos o quién despide más, que es lo que pasa en esos modelos neoliberales, ¿no? Clientes, por ejemplo, publicidad y marketing responsable, proveedores, fomento de buenas prácticas, medidas de apoyo, entorno ambiental, inversores. Como veis, hay distintos indicadores que por estas dimensiones permiten que esta norma se pueda aplicar. Nosotros desarrollamos un formulario de autopercepción de la ética empresarial, que es el que os comentaba, que está caracterizado, ¿no? Por estas, son 23 preguntas que se dividen en 3 partes y que evalúan, por un lado, el contexto de la gestión ética, por otro lado, las herramientas, las políticas y las prácticas de gestión ética y finalmente, cómo la propia organización se posiciona a sí misma en materia de ética, ¿no? Este formulario estamos tratando de integrarlo con una herramienta que ha sido desarrollada por el TEC de Monterrey y nuestra idea en principio es primero que sea una herramienta útil, pero la vamos a testar, vamos a ver cómo funciona en empresas de México y también de Argentina, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de combatir la corrupción, pues hasta ahora hemos tenido un enfoque pues mayormente punitivo, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos trabajando, y es un gran acierto y gracias a la facultad, ¿no? A la maestra María José y al doctor Jorge y a nuestro querido doctor Víctor por esta oportunidad, que pues lo que se está demostrando cada vez más
pues es algo que desde el punto de vista psicológico se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Que siempre es mejor incentivar las buenas prácticas que perseguir o castigar las malas, ¿no? Que eso no quiere decir que no haya que perseguir o castigar las malas prácticas, por supuesto. Tenemos que mejorar nuestras normas, nuestros diseños institucionales en el combate a la corrupción, pero tenemos que también fomentar este enfoque ético, que es un enfoque preventivo, motivacional, etcétera, ¿no? Porque muchas veces la reproducción de las malas prácticas parte por esto que se llama las dinámicas sociales perversas, ¿no? ¿Qué es eso de las dinámicas sociales perversas? La psicología social nos ha enseñado, interés en esto, pues podéis ver que está en internet gratuitamente el maravilloso libro de Philippe Zimbardo, El efecto Lucifer. Es decir, cualquiera de nosotros es muy bueno hasta que tiene oportunidad de ser malo, ¿no? Es decir, eso nos permite entender por qué a lo largo de la historia de la humanidad han sucedido aberraciones como el nazismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿No? De que el contexto favorece determinadas prácticas. Entonces, tenemos que tener claro que necesitamos mejorar eso que se llaman los puntos de referencia moral. ¿Qué es un punto de referencia moral? Es esa especie de suposición respecto a la conducta pública que todos tenemos, que a veces viene difundida por los medios de comunicación, bien las malas noticias, y que pues hacen que, no, que legitimemos o que asumamos como normal la corrupción cuando no lo es, ¿no? Entonces, una manera de elevar esos puntos de referencia moral es precisamente poner foco en la construcción de integridad en las organizaciones a través de herramientas como las que os estoy presentando. Y como veis, pues son cosas totalmente prácticas, ¿no? Entonces, algunos instrumentos para esto son precisamente los, ahí vemos un poco cómo la integridad es algo que se construye entre distintos agentes o uno de los instrumentos pues son los marcos de integridad organizacional, ¿no? Que nos llevan a la idea de que tenemos que definir con claridad en las organizaciones, después de hacer esa suerte de diagnóstico, podemos tomar una serie de iniciativas. Pues como hemos visto, ese diagnóstico nos dice que la organización no tiene código de conducta, pues tenemos que hacer un código de conducta. Eso es un instrumento. Entonces, ese código de conducta pues no sirve de nada si no está adecuadamente hecho, en primer lugar. No es lo mismo un código de ética que un código de conducta. Pero además, el código de conducta tiene que estar articulado con el sistema sancionatorio para poder castigar las conductas indebidas. Y esto exige procesos de fundamentación, procesos vinculados a los protocolos de cumplimiento, qué se va a hacer en caso de incumplimiento del código, pero también procesos de socialización, porque muchas veces las personas hacemos las cosas mal porque simplemente no hemos comprendido qué quieren decir hacerlas bien, ¿no? Y finalmente una estructura responsable que puede ser un comité de ética, ¿no? Son instrumentos esenciales. Yo me quiero centrar aquí, fijaros que aquí tenemos también que la propia herramienta, tanto los indicadores ETOS como la norma SGE 21 nos dan pautas, ¿no? Porque decimos, ¿cómo tenemos nosotros una política de integridad como organización? Si yo soy una empresa, tengo una política de integridad para relacionar con los servidores públicos, ¿sí? Eso es cómo trabajo yo la construcción de integridad respecto al contexto externo, ¿sí? Tengo una política de financiamiento o de ayuda respecto a los partidos políticos o no la tengo, ¿no? ¿Cómo trabajo la mejora del clima laboral? ¿Qué hago para mejorar el clima laboral? ¿Sí? Ahí estoy trabajando en el contexto. Y algo que es muy importante, porque la ética, decimos, que es algo que tiene que ver con el día a día, no la tenemos que entender, por lo tanto, como tener solo un código, sino que tiene que permear en el corazón de las personas, ¿sí? En los hábitos del corazón, que decía Alexis de Tocqueville, y por lo tanto, una buena herramienta en esa dirección es lo que llamamos las competencias éticas. Las competencias éticas. Igual que nosotros valoramos competencia, por ejemplo, gestión del conocimiento, como una competencia transversal, cada vez más importante, por cierto, en las organizaciones, pues también podemos valorar una competencia como ética e integridad. De hecho, hemos definido modelos para hacerlo, ¿no?
procesos para eso, una evaluación 360, que es una evaluación orientada al desarrollo de las personas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de ética no estamos hablando de ponerle el que suele decir, o ponerle la mácula o el capirote, ¿verdad? A la persona para hacerle decir, pues mira, es que eres poco ético, ¿no? Sino que estamos hablando de cómo ayudar a las personas a desarrollar su conciencia moral y su integridad, tanto personal como institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, una evaluación formativa como la evaluación 360 grados, pues nos ayuda. Una evaluación 360 grados es aquella en la que los evaluadores, en base a una grilla de evaluación, unos indicadores, etcétera, pues son la totalidad de la organización. ¿En qué sentido la totalidad? No todo el mundo, pero sí representantes de los superiores, los colaboradores, los subordinados, los ciudadanos o consumidores, etcétera, ¿no? Existen instrumentos para hacer eso, como por ejemplo el buzón de ética y buen gobierno de la municipalidad del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? En el que cualquier ciudadano contribuye en la evaluación de la ética y la integridad de los servidores públicos, ¿no? Lo que llamaríamos la heteroevaluación, es decir, la evaluación por un grupo heterogéneo de agentes o de actores, ¿no? Y finalmente, ¿qué estructura va a ser responsable de esos procesos, ¿no? Bien, en el caso, para ya cerrar, fijaros, como estamos hablando, decimos que es importante que la ética tenga esta capacidad de detectar, corregir, pero también de prevenir, ¿no? Y en ese sentido yo insisto mucho aquí, fijaros que os pongo un ejemplo de indicadores de gestión del comité, porque estamos acostumbrados a tener un comité de ética, ¿bien? Y el comité de ética. Entonces, índice de fomento a la cultura ética, índice de cumplimiento de los acuerdos establecidos por el comité de ética, etcétera, ¿no? Porcentaje de declaraciones presentadas y atendidas, ¿no? Ahí veis que, por cierto, pertenece a la Comisión Nacional de Vivienda de la Federación de Estados Mexicanos, ¿no? Bien, y finalmente, nosotros esto es un tema muy amplio que podríamos dedicar mucho a desarrollarlo, ¿no? Siempre que hablamos, ¿no?, de la definición de esos indicadores, pues primero tenemos que hacerlo de manera colaborativa, con esos principios de la ética dialógica que antes señalábamos, pero también buscar, como en toda definición de indicadores, siempre, por un lado, datos relativos a la observación objetiva, por ejemplo, porcentaje de resultados, eso es una cosa, es un dato, ¿no? O datos subjetivos o de percepción, ¿no? Como puede ser si los empleados perciben que existe un respeto por la equidad de género o no dentro de la organización, ¿no? Estamos hablando de datos relativos a la percepción, ¿no? Y en el caso de las competencias éticas, pues comentaros un poco primero que las competencias no se refieren solo a conocimientos teóricos, sino sobre todo a destrezas ejercitadas y también incorporan esto que llamamos el mundo de los valores personales, es decir, lo que llaman a veces la dimensión del ser de la persona, ¿no? Y en esa dirección, pues el Assessment Center, un Assessment Center es un instrumento que se utiliza en los recursos humanos y que fue inventado en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, que son pruebas situadas. Entonces, nosotros desarrollamos un Assessment Center por competencias para la Municipalidad de Córdoba en los procesos selectivos, porque nuestra era precisamente determinar el perfil ideal o idóneo de los valores de las personas que entraban en el servicio público de la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Entonces, junto con el área de recursos humanos, definimos algunas competencias, entre ellas la competencia de ética y la competencia también de razonamiento moral, o la competencia de orientación al ciudadano, y observamos, ahí fijaros, las competencias transversales, que eran competencias que no nos interesaban las competencias específicas, sino las competencias que iban a definir a los distintos grupos de trabajadores, ¿no? Definimos los niveles de competencias, ahí no se ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, orientación al ciudadano, la definimos el nivel con toda la complicación,
Y fuimos creando distintos ejercicios que se hacían pues, a través de una computadora, con una simulación, un caso práctico, cómo respondería. Previamente asignábamos valores del perfil que nosotros queríamos, lo que se llama el perfilado de puesto, ¿no? Para determinar si las personas que concurrían eran más o menos idóneas. Y esto que estaba en manos de una entrevista personal, que generalmente era muy subjetiva, pues quedó por un instrumento, una herramienta, con una serie de indicadores que fueron, por su parte, supervisados por los colegios profesionales, ¿no? Y como os decía, pues valoramos también el estilo de razonamiento moral con un grupo de psicólogos morales, ¿no? Les pusimos un dilema y les dábamos diversas opciones que tenían que elegir también. Esto no les aparecía, el esquema POST y todo eso no les aparecía a ellos, sino que eso es la evaluación del desarrollo del razonamiento moral que con los psicólogos determinamos, ¿no? Tenían distintas opciones que se condecían, ¿verdad?, con esos estilos de razonamiento. Rápidamente, el estilo de razonamiento moral preferible, el más, entre comillas, ideal, es lo que se llama el postconvencional, que es aquel que se orienta hacia el bien común, hacia la justicia, etc. Entonces, las personas justifican y actúan siguiendo estos principios, ¿no? Principios de justicia universal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del estilo preconvencional, de que la persona justifica su actuación y actúa en base al miedo o a la búsqueda de un premio, o el estilo convencional en el que la persona justifica y actúa en base a lo que podemos llamar la norma grupal, es decir, lo que el grupo estima o considera como mejor, ¿no? Bien, ¿qué fue lo que nosotros encontramos después de aplicar estos dilemas en los que los distintos postulantes, que hubo pues, más de 3.000 en los distintos años que se utilizó? Pues que encontramos que había una correlación muy elevada entre las personas que puntuaban muy alto en el esquema de razonamiento postconvencional y las personas que puntuaban muy alto en otras competencias transversales como conciencia organizacional u orientación al servicio. Entonces esto nos dice algo que es muy importante y con lo que quiero cerrar, ¿no? Que la ética no es solo una cuestión teórica, una cuestión de la conciencia personal del sujeto, sino que es un instrumento que mejora la eficiencia, la eficacia y la calidad de las organizaciones públicas y privadas, ¿no? Y esto es importantísimo porque uno de los factores que favorecen la corrupción es precisamente la mala gestión, es decir, que no haya una gestión eficaz, de calidad, etcétera, como todos de algún modo intuitivamente sabemos, ¿no? Bien, pues ahí con esto os dejo. Gracias por haberme escuchado. Mil gracias, doctor Jaime Rodríguez Salva. Agradecemos este recorrido tan profundo, tan amplio, pero tan certero, de que efectivamente derribamos este mito de que la corrupción solo está incrustado en las organizaciones públicas, sino este fenómeno se ha ampliado a todos los sectores y a los distintos ámbitos que componen nuestra sociedad, especialmente las organizaciones privadas tienen una fuerte participación de estos andamiajes que favorecen la corrupción. Se puede actuar en las organizaciones, se debe actuar en las organizaciones y, como usted ya bien nos explicó, existen distintos instrumentos. Se pueden generar indicadores que nos permitan conocer cuál es el grado de permisibilidad dentro de nuestras organizaciones privadas en aras de contener este mal. Los mecanismos que usted nos ha señalado son referente importante para que en otros ámbitos se puedan trasladar y que se tenga claro que las direcciones de las administraciones públicas, que las gerencias de las organizaciones privadas pueden tomar medidas
desde el diseño de las políticas laborales a fin de que construyamos organizaciones íntegras. Verdaderamente interesante el panorama que usted nos presenta y las recomendaciones, dejando claro que efectivamente la ética tiene que transformarse en mecanismos de aplicación práctica para detener este dañino mal. Y bien dicho esto, pues voy a leer algunas de las preguntas que están en nuestra transmisión en vivo. Tenemos 2 preguntas. Me parece que la primera, aunque no dice el nombre, va encaminada al doctor Oscar Diego por la temática que nos presentó. Le saludan, le felicitan por su participación y doctor Oscar Diego, si nos escucha, le leo la pregunta de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho de la UAMX. Insisto, además de felicitarle por su participación, le preguntan que si con los distintos nombres que señaló de expresidentes de América Latina que fueron vinculados a corrupción, pareciera que no existen mecanismos o instituciones que impidan que se cometan estos abusos, o en caso de que existan, si solo serían elefantes blancos de la administración pública. Doctor Oscar Diego, si quiere responder, y posteriormente pasamos al siguiente cuestionamiento para el doctor Jaime Rodríguez. Adelante. Sí, bueno, de entrada, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay que señalar que en América Latina existen ciertas características que son comunes a los gobiernos. Y una de esas características es la impunidad. Entonces, bueno, como ustedes saben, el caso de México es uno de los países con un alto índice de impunidad, si no es que de los primeros a nivel global. Y eso da pie a que, bueno, pues los corruptos hagan lo que hagan, pues saben que no les va a afectar. En el caso de América Latina, por ejemplo, en El Salvador hubo un movimiento apoyado por Naciones Unidas que terminó con la culminación de la renuncia del presidente y la prisión de este. Pero después ciertos expresidentes y ciertos grupos políticos presionaron a este grupo de Naciones Unidas para que no interviniese dentro de su política propia, ¿no? Escudados en el tema de la soberanía, etcétera. Decían que no debían intervenir y obviamente entre ellos mismos se protegían. Ahora mismo no recuerdo el nombre de un expresidente de apellido Portillo, si no mal recuerdo. Estuvo prófugo, se fue del país, fue voceado por la Interpol. Cuando finalmente lo captan, después de un tiempo, regresa a su país y para ser juzgado y sancionado, y los miembros de su partido lo liberan. Y se vuelve a candidatear para ser presidente. Y cuando lo entrevistan, oiga, pero si usted todo lo que hizo, y él dijo cínicamente, yo perdono, no soy rencoroso, mi pueblo me pide que vuelva a participar en política. Entonces, este tipo de situaciones, pues desde cierto punto grotescas o chuscas, se repiten en América Latina. Se hace una política de ignorancia, como se dice en el lenguaje político, hay una política de ignorancia donde, bueno, pues este tipo de personas que no tienen buenos perfiles, que no tienen valores, no tienen compromisos, ocupan los cargos públicos apoyados por sus diferentes partidos políticos, ¿no? Entonces, pues eso desafortunadamente es una constante. Quizás haya, salvo excepciones, 2 o 3 países, quizás el caso de Costa Rica, el caso de Uruguay, son algunos países donde las instituciones son más serias, son más sólidas y funcionan de una mejor manera. En el resto de los países la situación es similar, existen los politicastros, existen los demagogos, existen los grupos políticos, existe el clientelismo político, existe el populismo y bueno, desafortunadamente pues hay mucho por hacer en América Latina. Y pues bueno, los que nos dedicamos a estos temas y hemos tenido la oportunidad de viajar por estos países, pues vemos ciertas características y creo comunes y creo que nos hace falta mucho seguir impulsando una cultura ética para los servidores públicos.
Le agradecemos su respuesta, doctor Oscar Diego Bautista. Y bueno, vamos a hacer otros comentarios de las personas que siguen esta transmisión aquí a través de los medios de contacto digitales de nuestra Facultad de Derecho. También agradecemos a los comités de participación ciudadana que han seguido de manera puntual y atenta las diversas transmisiones, en específico al Comité de Participación Ciudadana de Ajapusco, que se encuentra con nosotros. Gracias. Como comentábamos al principio, afortunadamente nuestro seminario ha tenido cada vez un impacto mayor en distintas organizaciones públicas y ha llegado a diversas instancias. En ese sentido, me permito leer la siguiente pregunta que va para el doctor Jaime Rodríguez Alba, después de los instrumentos, acerca de los instrumentos que comentó, y la cual dice así: por lo que se comenta en torno a estos instrumentos, se nota que la academia ha tenido un amplio vuelco hacia el combate y el control de la corrupción, pero ¿qué tanto impacto tiene sobre el espacio público? Y si el gobierno permite que la academia se vincule con este tipo de mecanismos a fin de ayudarle a combatir la corrupción. Doctor Jaime, si nos da su apreciación, por favor. Pues no sé quién ha hecho esa pregunta, que está con las manos en la masa en el combate a la corrupción. Pues decirle que en eso vamos. La persona que hizo esa pregunta y todos los que estamos aquí. Lamentablemente, la corrupción parece ir en aumento, ¿no? Entonces, no en todos los países, ni en todos los lugares de la misma manera. Es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Y pues voy a ser totalmente directo, ¿no? Pues hay buenas prácticas, ¿no? Pero yo creo que vivimos a nivel global un retroceso importante que pues va a tener consecuencias quizás hasta catastróficas en lo inmediato, ¿no? Y en el caso de estos instrumentos, pues buenas noticias. Vamos a mirarlo en lo pequeño, ¿no? Los budistas dicen que hay que empezar por las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, hay un caso de corrupción famoso que es el caso Siemens, en los años 90 y 2000, primera década del año 2000, pues la empresa multinacional Siemens se vio inmersa en sobornos y distintos tipos de delitos por corrupción en varios países del mundo, ¿no? Fijaros que una ley de la Bolsa de Nueva York, ni siquiera una ley de los Estados Unidos o de cualquier estado, sino de la Bolsa de Nueva York, se llama la ley de Sabanés. Cualquier empresa que cotice en la Bolsa de Nueva York tiene que pues estar libre de cualquier tipo de acusación de corrupción en el mundo, o causa abierta o sanción. Logró destapar esto y Siemens pagó las multas oportunas, todo salió a la luz. La buena noticia es que hoy Siemens tiene, junto con la Organización de las Naciones Unidas y el TEC de Monterrey, un programa de integridad en las empresas, que es precisamente uno de los que auspicia esta cuestión. Es decir, se hacen cosas, ¿no? Se hacen muchas cosas, ¿no? La triste noticia, y por eso digo que voy a ser muy claro, es que los políticos no ayudan nada. Los políticos, como dice Oscar, los politicastros, no ayudan nada. Y creo que vivimos a nivel planetario una degradación hasta humana en el perfil de nuestros politicastros. Son cada vez peores. Perdón, ¿sí? Y me da igual que era hace poco, ¿sí? En México o en España, que también acaba de ganar, ¿sí? Y la prueba está en que estas herramientas, por ejemplo, este instrumento de evaluación de la ética, junto con otras competencias, lo desarrollamos en la Municipalidad de Córdoba con más de 3.500 personas. Salió con un 99% de aceptación por parte de las personas que concurrían a los procesos selectivos, porque a la gente le gustaba el instrumento, ¿sí? Observamos y evaluamos a nivel de gestión humana que mejoramos los indicadores de desempeño de las personas, los indicadores de
de calidad también de servicio de los ciudadanos, estaban más a gusto con esos servidores públicos, pero lamentablemente, por eso es por lo que pues voy a ser medio virulento, cambió el gobierno y ¿qué fue lo primero que hizo? Pues cambiar esto, porque como esto lo había definido el gobierno anterior, era malo, ¿viste? Pues eso es lo que lamentablemente nos pasa, tristemente nos pasa en América, ¿no? De las cosas buenas viene el gobierno que viene después y las quita, pues porque son del gobierno anterior, ¿no? Pues, bueno, yo pues en ese sentido soy bastante pesimista y ya que ahora Víctor decía, pues sí animo, porque el trabajo que hacéis desde los CPCs es fundamental, ¿no? Es decir, que es un poco esta tarea de tener paciencia y de ir haciendo y desde lo pequeño, desde poco a poco, ¿no? Luego está también otra cosa que también es importante, que siempre la menciono, que los medios de comunicación distorsionan enseguida las cosas, porque las malas noticias venden las. Todos tenemos en mente las cosas espantosas que se hacen, pero muy pocas veces tenemos en cuenta las cosas maravillosas que también hacemos, ¿no? Los seres humanos. Entonces, el tema es muy complejo de cómo abordarlo, pero fijaros que ese es un tema pues, que se trabaja poco, ¿no? ¿Qué responsabilidad social tienen los medios de comunicación? ¿Cuántos gobiernos latinoamericanos que han hecho cosas buenas han sido tumbados por medios de comunicación hostiles financiados por determinadas corporaciones multinacionales con intereses? Claro, después se supo, ¿no? Noam Chomsky está experto, ¿no? En ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, pues eso también tiene que ver con la responsabilidad, en este caso, de los medios de comunicación, ¿no? Responsabilidad social, ¿no? Yo creo que hay que ser, como decía Gramsci, pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad, ¿no? Es decir, ser consciente de que los malotes, como dice Victorino, son muchos y muy listos, ¿sí? No son nada tontos, por cierto, ¿no? Pero al tiempo, pues felicitar, apoyar y abrazar, ¿no? Toda la gente que hace cosas desde lo pequeño que sea, ¿no? Por combatir la corrupción. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por, como dijo usted, esta mirada pesimista hacia algunos de nuestros representantes, pero también esta importancia de mirar esas pequeñas acciones de personas, de instituciones que están trabajando. Aclaro en esta sesión, en esta última sesión de nuestro seminario 2024A, que para esta clausura, nuestra sesión fue de manera exclusivamente virtual. Por ello es que agradezco a las personas que a través de los distintos medios de comunicación, de contacto digital se han sumado. Le paso a los ponentes las felicitaciones, les saludan desde Tierras Mazaguas, les felicitan Alejandra Malincuautli, les agradece y les felicita por compartir sus conocimientos. Asimismo, Dani O les agradece que puedan externar estas ponencias. Y bueno, mediante el chat interno de nuestra transmisión, llegó una última pregunta para el doctor Oscar Diego, que le leo de manera muy rápida para que nos comparta su impresión, sus comentarios respecto al tema. Nos dicen por acá que si bien la ética pública puede ser uno de los medios más eficaces para el control de la corrupción, si con el problema tan profundo que tenemos podemos confiar exclusivamente en la promoción de la ética pública o si necesitamos algunas cosas que sean más emergentes, bueno, supongo que sean más rápidas para controlar este mal. Doctor Oscar Diego. Sí, bueno, nuevamente gracias por la pregunta. A ver, el tema de la ética pública no es la panacea al problema de la corrupción. Es una herramienta más que se suma al conjunto de herramientas que ya existen para combatir la corrupción. Sin embargo, es una herramienta novedosa, es una herramienta con un enfoque nuevo y es una herramienta que es práctica. Es decir, la ética no es algo teórico o abstracto o que está en el limbo o que está en el aire, sino que hay herramientas éticas. La ética se aterriza, la ética es práctica. Entonces,
por un lado, es importante poner la mirada en el enfoque de la ética. Y si ponemos la mirada, pues tenemos que entrarle al tema. Hay que estudiar, hay que ver qué es esto de la ética pública, cómo nace, cómo surge, cuándo surge, por qué surge. La ética pública, como hemos dicho, se enfoca en la conducta de los gobernantes, ¿no? ¿Cómo se deben comportar los gobernantes? ¿Quién dice cómo se deben comportar los gobernantes? ¿En dónde encontramos los fundamentos para ver cuál debe ser la conducta idónea de los gobernantes? Bueno, la respuesta nos la da la ética pública, pero no basta simplemente con decir, pues gobernante, sé bueno o pórtate bien, ¿no? Pues, si uno le dice eso a un gobernante corrupto, pues se ríen de nosotros, ¿no? Entonces, la ética pública hay que llevarla a la práctica. Y para eso hay que conocer cuáles son las herramientas que existen en la ética. Hay que identificar esas herramientas. Y después de identificarlas, hay que comprenderlas. Hay que ver cómo se manejan, cómo operan. Y después de comprender eso y saber, hay que institucionalizarlas, hay que llevarlas al seno de las instituciones públicas. Y después hay que llevarlas a la práctica, ¿sí? Después hay que darle un seguimiento. Entonces hay todo un modelo, bueno, hay varios modelos de aplicación ética. Entonces, ¿de qué depende del éxito o no de esta aplicación? Pues dependerá de muchos factores y uno de ellos sin duda es del grado o nivel de conocimiento y profundidad que tengamos de este campo del saber. Y por otro lado, del compromiso auténtico que tengamos para verdaderamente querer combatir la corrupción. Es decir, aquí había que hacerse una pregunta previa. ¿Verdaderamente queremos combatir la corrupción? Sin duda, los que estamos ahorita conectados, yo no dudaría que nadie diga que no, pero en el ámbito público, los politicastros que ocupan los cargos públicos, pues no todos tienen el verdadero y auténtico interés por combatir la corrupción, porque la corrupción deja mucho dinero, deja muchas ganancias, y entonces lo que hacen es fingir que van a combatir la corrupción para no hacer nada. Es el viejo principio de gatopardismo en política. Voy a hacer cosas para cambiar, pero para que nada cambie. El cambiar para que nada cambie. Y entonces, en ese sentido, sí se crean elefantes blancos, vamos a crear un instrumento grandote, un ministerio de combate a la corrupción, etcétera, etcétera, cuando precisamente el que crea todo esto o el que dirige ese ministerio de la corrupción es el más corrupto. Y entonces, desafortunadamente, hemos llegado a lo que se conocen como administraciones públicas perversas. ¿Y qué es esto de las administraciones públicas perversas? Esto es que, por ejemplo, vamos a crear un organismo para combatir el narcotráfico. Y vamos a poner ahí a un fiscal, un general, un militar para combatir el narco. Pero resulta que a través de ese organismo, la persona que está ahí es el que reparte el narco por todo el país, el que reparte la droga por todo el país. Es decir, creas un organismo y escudándote en la figura de ese organismo, haces todo lo contrario. Vamos a crear un organismo para combatir los secuestros. Y al titular de ese organismo es el que coordina todos los secuestros en una región. Y estamos llegando a esas situaciones. La verdad es que eso es ilógico, absurdo, pero estamos llegando a esas situaciones. Vamos a crear organismos para repartir la justicia, y la justicia se vende, se compra, y la justicia, en lugar de dar justicia, pues genera injusticia. ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí, estas situaciones son grotescas, son ridículas, pero es resultado del exceso de la corrupción. Entonces, por eso yo digo que no basta simplemente con evocar el concepto de la ética, no basta con decir, bueno, ya soy ético. De hecho, hoy en día se sabe que llegan los grandes corruptos a los cargos públicos y lo primero que hacen es poner su oficina de transparencia. Yo soy transparente. Entonces, se escudan precisamente en los valores, se escudan en la ética. Y pues eso hace que se perpetúen los problemas. Entonces necesitamos saber discernir, formar verdaderos agentes éticos, especialistas en ética, gente que verdaderamente sepa de este campo del saber, que profundice, que se especialice, que sepa de las herramientas y que obviamente haga cierta labor política para que haya esa voluntad política para implementar verdaderos instrumentos éticos para prevenir la corrupción. Hay casos de países que han estado envueltos en la corrupción cuando han querido, cuando verdaderamente sus gobernantes se han comprometido, cuando la sociedad
gobernantes y gobernados, cuando los intelectuales, los académicos, verdaderamente se interesan por combatir la corrupción, han logrado frenar y controlar este fenómeno. Y bueno, la invitación está, bueno, aprovecho para hacerles una invitación. Nosotros en la universidad, en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, contamos con varios materiales en materia de ética pública, ya se mencionó hace un rato. Tenemos la colección de cuadernos de ética para los servidores públicos, que consta de 20 números. Luego está la colección cuadernos para prevenir y controlar la corrupción, que consta de 10 números, y actualmente estamos sacando una colección que se llama Cuadernos de Integridad para las Organizaciones. Es decir, no basta simplemente con intentar llegar con la ética a los servidores públicos si descuidamos a los ciudadanos y si descuidamos también al sector privado. Entonces necesitamos también llegar con ética a estos tres sectores para intentar establecer o construir diques a la corrupción. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, doctor Oscar Diego Bautista. Insisto, agradecemos a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales en esta última edición de nuestro Seminario Internacional de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno. Agradecemos a Miguel Ángel sus felicitaciones, agradecemos a todas las personas que han estado en contacto y que han interactuado con nosotros a través de nuestros medios digitales. Y ahora sí, pues evidentemente, como se dijo al inicio, cerramos con broche de oro esta última sesión de la edición 2024A del Seminario Internacional en Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Y para ello le voy a pedir a nuestro subdirector académico, el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, que por favor pueda brindar el mensaje final de esta última edición de nuestro seminario y le agradezca a nuestros ponentes con las respectivas constancias. Doctor Jorge Alejandro, lo escuchamos. Muchas gracias, estimado doctor Víctor Hugo. Efectivamente, como lo indica, no había mejor manera para cerrar esta segunda edición de nuestro seminario que cerrar precisamente con las personas impulsoras y organizadoras de este mismo evento. En verdad apreciamos y agradecemos muchísimo la colaboración, doctor Oscar Diego, doctor Jaime, en verdad mis respetos, mi admiración, mi reconocimiento y sobre todo muchas gracias por impulsar estas iniciativas que a final de cuentas en cualquier ámbito y para cualquier persona va a contribuir mucho a la sociedad. Estimado doctor Víctor Hugo, también gracias por su apoyo, por su coordinación, por sus moderaciones, por todo el apoyo incondicional que nos ha ayudado durante lo largo de esta segunda edición. A nombre de nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, y siendo las 12 horas con 42 minutos del día 20 de junio de 2024, declaro formalmente clausurada la segunda edición del Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción en este semestre 2024A. Esperemos y vamos a tomarnos este tiempo para preparar la tercera edición, que va a ser el siguiente semestre. Les agradezco muchísimo su presencia, su colaboración. También gracias a las y los asistentes, a los compañeros y compañeras del Centro de Investigación, a Héctor, que siempre está al pendiente con las transmisiones, y en general a todo el equipo que colaboró para esto, y esperamos para el próximo semestre que se logre la misma o incluso mayor impacto que el que se ha logrado hasta el momento, el cual no podría surgir sin su apoyo y colaboración. Muchísimas gracias, Patria, Ciencia y Trabajo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas noches, doctor.